Bien, amigos, continuamos con el día. Marco Magdic es un experto del Centro Nacional de Tribunales Estatales de los Estados Unidos, asesor, porque él no es estadounidense. Él es de Croacia y vive en Chile, ¿verdad? Es un experto internacional en lavado de activos y en extinción de dominio y temas relacionados con eso, y consultor en seguridad pública. Le damos la bienvenida, señor Magdic. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, aquí ahora el tema es el proyecto de ley de extinción de dominio, que aquí algunos pretenden aprobar un código penal pero que no lo lean ni lo discutan. Y el de extinción de dominio tenemos años y años con eso. Y no hay forma de que se apruebe. Todo el mundo sospecha por qué, pero me gustaría que usted dé su opinión como experto de qué significa para la sociedad de un país una ley como la de extinción de dominio. Bueno, la extinción del dominio es una institución jurídica relativamente reciente a nivel mundial, en la cual se está discutiendo su futura y eventual aprobación y vigencia en la República Dominicana. Y en ese contexto lo que busca es afectar uno de los principales activos o factores que le dan al crimen organizado el poder que tienen, que es su poder económico. Hay un convencimiento hoy día ya arraigado en la región, yo diría a nivel mundial, en virtud del cual uno podría afirmar, sin mayores dudas, de que uno de los principales factores que permiten al crimen organizado operar con la impunidad con la que opera, con la fuerza con la que opera, es la estructura económica que lo soporta. De manera tal que un eficiente combate al crimen organizado no solamente importa su persecución penal, la imputación de cargos y delitos, y si así lo determina la justicia, su encarcelamiento, sino además, y en complemento, no alternativa, en complemento, el poder afectar a esos grupos criminales la mayor cantidad de activos posibles cuando esos activos hayan sido adquiridos de manera ilícita, ilegal, contrariando la ley penal, o cuando esos activos hayan sido utilizados para cometer delitos. Hay unas dudas que han surgido a raíz del debate sobre el proyecto de ley de extinción de dominio aquí en el país acerca de cuál es la forma correcta de regular el proceso para la extinción de dominio sin que se vulneren los parámetros del debido proceso. ¿Qué garantías se podrían insertar en un buen proyecto de ley de extinción de dominio para que luego, por ejemplo, no sea objeto de ataque? Yo estoy convencido que en esta norma, como en muchas otras, sobre todo entendiendo la soberanía que tienen cada uno de los estados de dictaminar sus propias reglas del juego, es que no existe un blanco o un negro, no existe lo correcto y lo incorrecto, existe un mundo amplio de grises. Y en ese aspecto es donde República Dominicana tiene que saber entender y encontrar el justo equilibrio. Un equilibrio que por un lado satisfaga las necesidades y los requerimientos de un combate eficiente al crimen organizado, por un lado, pero desde luego, como usted bien lo menciona, el respeto irrestricto a los derechos de las personas que pudieran eventualmente verse afectadas. Y en ese sentido, en los procesos de extinción del dominio, se generan muchas reglas, muchas barreras, muchas cortapisas que nos aseguran o nos dan al menos mayores niveles de seguridad de que estos riesgos pueden ser controlados, mitigados o disminuidos. Y en ese sentido, la última versión que está en discusión y que está en conversaciones en el Congreso para su aprobación posterior, considera una serie de barreras, de reglas del juego que creo que es importante destacar. En primer lugar, se considera una institución llamada los terceros de buena fe. Si un tercero, poseedor del bien, poseedor, ni siquiera el titular, o el mismo titular del bien, o el que está usando el bien, o el que se beneficia o tiene derecho sobre ese bien, demuestra su buena fe, o se encuentra de buena fe, o haya adquirido el dominio sin saber o sin conocer o sin menos que poder saber que ha tenido un origen lícito, o que no lo está usando de manera ilícita, de todas maneras esa persona está protegida por la ley y respecto de esa persona, entidad, grupo, empresa, lo que fuese, no se le debiera afectar su dominio. Otro factor muy importante de control es la proporcionalidad. Se pueden producir mediante una aplicación muy estricta y matemática de la ley el que se den los presupuestos para extinguir el dominio de un bien de cuantioso valor o significación social o importancia económica atendido a un disvalor jurídico o criminal de menor intensidad.
El juez en ese contexto tiene la habilidad, la potestad e incluso la obligación de aplicar un principio de proporcionalidad para evitar que esta extinción no sea contraria a la proporcionalidad misma, valga la redundancia. Pero no son solo esos los únicos controles, hay muchos más. Por un lado, más allá de que es la Fiscalía, un sector o parte de la estructura del Estado que es la que puede abrir investigaciones, ya sea de iniciativa propia o por denuncia de las policías o incluso de un tercero, lo importante es que el proceso mismo es resuelto en una instancia jurisdiccional judicial, es decir, hay un tercero imparcial que juzga esto y que luego es frente a ese tercero el afectado puede intervenir en el proceso con abogado, si no lo tiene incluso puede el Estado proveerle uno sin costo, usando de esa manera la defensa pública, y frente a cualquier objeción, reclamo o apelación que uno pueda ocurrir, puede irse a la instancia superior, a nivel de apelación y finalmente a casación en la Corte Suprema. De manera que hay una serie de instituciones, tanto procesales mismas como de derechos de las partes, que les permite llevar este proceso adelante con bastantes garantías, diría yo. Finalmente, me gustaría saber cómo se pudiera evitar algunas experiencias amargas que hemos tenido los dominicanos con la extradición de capos del narcotráfico que han sido enviados a Estados Unidos a solicitud de la justicia de ese país, personas que han dirigido el narcotráfico aquí hasta por décadas, grandes capos. Y van allá, los juzgan, negocian, eso es válido, no ponemos en duda la validez de negociar con algunos criminales para desmantelar las organizaciones completas. Sin embargo, lo que sucede es que hacen unos acuerdos y a gente que le pueden poner allá 200 años de cárcel, terminan poniéndole 5 y regresan aquí. Dicen, a mí hay que devolverme todo lo que me quitaron y hay que devolverse y se lo devuelven. Y vienen aquí a disfrutar del fruto de sus crímenes que acabaron con muchas vidas de diferente manera. ¿Hay respuesta para eso? Absolutamente, y en ese sentido la ley es clara. Este tipo de situaciones está llamado a desaparecer. No va a volver o no debiera, si se aprueba la ley, así como está actualmente en su última versión, no debiera estas situaciones repetirse nunca más en República Dominicana. Va a ser imposible y la ley es lo que busca precisamente es salvaguardar la adquisición de bienes cuando ésta se realiza siguiendo las reglas del juego que todos cumplimos. Pero si alguna persona infringe esa normativa y pretende adquirir bienes de manera ilícita, como el caso que usted menciona correctamente, independientemente de los acuerdos que haya llegado con la Fiscalía, el Poder Judicial de cualquier país del mundo, si esos bienes fueron adquiridos de manera ilícita o fueron utilizados de manera ilícita, esa persona, entidad, grupo, va a recibir este tipo de sanción, que es la extinción del dominio de ese activo. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante. Esto no es un proceso que se dirige en contra de personas, ¿sí? No es un proceso penal tampoco, es un proceso que tiene una naturaleza ni penal ni civil, es una naturaleza propia. Por eso no es bueno compararlo mucho con otras instituciones porque podemos caer errores. Y es un proceso que se dirige en contra de los bienes, no en contra de las personas, de manera que los acuerdos que haya podido celebrar con alguna autoridad de otro país no afectan de ninguna manera el hecho de que esos activos hayan sido adquiridos o utilizados de manera ilícita. Y en ese contexto, desde luego que va a existir la posibilidad de solicitar la extinción del dominio, pero siempre y cuando finalmente un tribunal, con toda la prueba llegada al proceso y con todos los descargos allegados, así lo determine en última instancia. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Magdich, por estas explicaciones tan interesantes. Aquí en este programa abogamos por la aprobación cuanto antes de la ley de extinción de dominio. Y por cierto que el invitado que le sigue a usted en este día es uno de los senadores que apoyan esa ley. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted y me quería tan solo despedir señalando que considero, estoy convencido que República Dominicana está en un momento único, está en un contexto país único en la forma como se requiere combatir la criminalidad organizada y que considero que dotar al país de herramientas como estas, complementarias a las que ya existen, robustecen y permiten recuperar activos
que han sido adquiridos, utilizados de manera ilícita y que han afectado las justas reglas del juego económicas y a mucha población de este país. Los invito a avanzar en esa dirección porque les aseguro que es la dirección correcta. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muy interesante. Gracias, señor Magdich. Y el senador, a quien vamos a entrevistar en un momentito, que ya les Proponente de la ley. dije, Proponente, proponente de la sí. ley de extinción de dominio, es el senador de la provincia de Santo Domingo, ¿verdad? Taveras Guzmán. Así que con él conversaremos en un momento. Antonio Taveras.